Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Como les decía, es el segundo día de trabajo de este segundo coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista, un comunicador que, como todos ustedes saben, se ha convertido en un referente cuando hablamos del ejercicio de la comunicación al servicio de la sociedad. Y Fernando Chamizo, antes de arrancar, tú querías añadir algo en torno a la figura del maestro Granados Chapa, y ahí está el micrófono para ti. Nada, simplemente recordar que el próximo jueves, 16 de octubre, se cumplen ya 3 años de la muerte de Miguel Ángel, lo cual merecerá, supongo yo, el reconocimiento de todos nosotros, el afecto que le tenemos todavía a Miguel Ángel, quien ocupó el micrófono de Radio UNAM durante 17 años. Efectivamente, bueno, pues ahí está, en memoria de este destacado de verdad periodista mexicano. Antes de presentarles a nuestros distinguidos invitados, quisiera hacer una brevísima introducción al tema que nos ocupa y que lleva como título Los retos de los medios públicos. Y cuando hablamos de lo público, pensamos que son esos espacios de la vida contemporánea en donde todos deberíamos caber sin importar otra cosa que nuestra filiación a la raza humana. Las plazas, las calles, los mercados, la vida política, la escuela, los transportes, los hospitales, de manera muy destacada, los medios de comunicación. Pero aquí habría que hacer algunas precisiones, sobre todo en nuestra realidad mexicana. Y hasta hace muy poco, en México, existía una división tajante para los empresarios de comunicación y entretenimiento, los concesionarios y los permisionados. Eso ha cambiado, ahora todos somos concesionarios, aunque hay que decir con reglas de operación que según algunos analistas son, por decirlo menos, discriminatorias y no abonan a la construcción de un sistema público de intercambio de contenidos e información. Esta imposibilidad de comercializar al menos parte de su tiempo aire y depender únicamente de los presupuestos asignados por las instancias gubernamentales limitan, a decir de algunos analistas, gravemente la capacidad de producción de estos espacios de comunicación que pretenden ser públicos, con además argumentos dolosos por parte de algunas dirigencias sindicales de medios de comunicación, como aquel que decía que se perderían 50,000 empleos si la radio que intenta ser pública pudiera comercializar al menos parte de su tiempo aire. Hay que añadir, lamentablemente, diría yo, que ningún directivo de las radios estatales, independientes, universitarias y culturales se pronunciaron al respecto para desmentir tal mentira o al menos abrir la posibilidad de un debate, de una polémica. Esto es solo un ejemplo de una lucha que a lo mejor, a decir de otros, nunca ha sido realmente librada entre los que parecieran omnipotentes corporativos de la comunicación y los hiperdependientes espacios de la comunicación gubernamental, estatal, universitaria y cultural. Tal vez habría que decir que las radios comunitarias e independientes, esas radios, son acaso las únicas que han intentado dar la batalla infructuosamente. Esquemas y estrategias de comunicación pública en el mundo, como Radio Francia Internacional, la BBC, el sistema público de radiodifusión estadounidense, la Deutsche Welle, etcétera, están todavía a años luz de la realidad mexicana y tal vez latinoamericana, aunque tal vez no de todos lados. Y tal vez sea mejor para forzarnos a encontrar un camino propio que pueda transformar nuestra realidad en algo mejor, más amable y más feliz. Yo creo que, bueno, sirva esto como una introducción al tema que nos ocupa, que son los retos de los medios públicos, y como primera intervención quiero darle la bienvenida al doctor Roberto Caballero.
Él viene de la Radio Nacional Argentina, es un periodista con más de 20 años de trayectoria en medios gráficos y audiovisuales de la República de Argentina, conductor del programa Mañana es Hoy en Radio Nacional AM 870, que es líder en su franja horaria desde hace 4 años y también conduce el programa Damas y Caballero en Radio Madre AM 530 de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Es conductor del programa de televisión Mil Voces, que se emite por CN23, Canal 23, director fundador de Tiempo Argentino, el último diario de papel que surgió en el mercado de ese país, director de la revista 23, director de la revista Contraeditorial y redactor en jefe de la revista Noticias de los años 90. Es titular además de la Cátedra de Periodismo de Investigación de la Universidad del Museo Social, y yo quisiera, para recibirlo, que le brindáramos un aplauso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un enorme honor, quería decirles, estar aquí en este coloquio, sobre todo porque es el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa. Ayer estaba aquí presente la viuda de este periodista, y yo le quería contar un poco lo que ha sido la experiencia del proceso que llevó a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en mi país, que este viernes, 10 de octubre, cumple 5 años de sancionada. Y después de un largo litigio judicial de casi 4 años para tornarla operativa, la Corte Suprema de Justicia de mi país ha decidido que es plenamente constitucional, y estamos en un proceso de democratización de la comunicación que es uno de los más interesantes, entiendo yo, para comentar cómo ha sido esta experiencia de llegar, por ejemplo, a un sistema de medios públicos. La Radio Nacional en la que yo trabajo forma parte del sistema de medios públicos en la Argentina, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y les quería decir que, en parte, muchos de los que están acá, y sobre todo Granados Chapa, tienen algo que ver, o muchísimo que ver, con la Ley de Servicios de Comunicación de la Argentina. ¿Por qué? Porque buena parte de los impulsores de esa ley es gente que en la dictadura cívico-militar que ocupó el poder en mi país entre el 76 y el 83, tuvieron que exiliarse a distintos países. Muchos de ellos, por la cuestión de idioma, por la cuestión de tradición común, por la tradición latinoamericana común, eligieron venir aquí, a México. Muchos de ellos se formaron en la UNAM, y muchos de ellos, cuando regresaron al país, fueron los impulsores, los verdaderos impulsores, de la democratización de la sociedad y también de la comunicación de mi país. Sus nombres están hoy dentro de lo que se ha llamado la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que fue un organismo que nucleó 300 organizaciones de la sociedad civil. Escucharon bien, 300 organizaciones de la sociedad civil que elaboraron los primeros 21 puntos básicos que finalmente se tradujeron en la ley democrática. ¿Y por qué digo ley democrática? Porque esta ley, que yo les estoy comentando, vino a desterrar la ley de radiodifusión que había generado la dictadura genocida en el año 1981. Estuvimos varias décadas peleando en el país para transformar esa realidad. Hubo 73 proyectos que fueron al Parlamento y que no llegaron a nada. Hasta que en el año 2009, producto de esta enorme movilización social, fruto de esta coalición de la que yo les mencionaba, donde se destacan muchos periodistas y comunicadores que vivieron su exilio aquí en México, y por eso hablaba de la corresponsabilidad de muchos de los que están acá de la ley en la Argentina, que se pudo tratar de modo parlamentario, que se consiguieron las mayorías parlamentarias necesarias, que esas mayorías parlamentarias incluyeron a legisladores oficialistas y opositores, y que sancionó esta ley que crea un sistema de medios públicos que tiene una radio, tiene una televisión, y tiene en la conducción de estos sistemas directorios colegiados, donde participa el oficialismo, la oposición, pero también las universidades, la sociedad civil, los pueblos originarios, realmente lo que sería la máxima expresión de la pluralidad, de la riqueza cultural de mi país. Así que yo entiendo que parte de los retos y desafíos que enfrentamos nosotros allí en la Argentina son también parte de los retos y desafíos que se enfrentan aquí en México. Si bien es cierto que hay una particularidad que es propia de cada país. Ahora, cuando uno lee a los teóricos de la comunicación de los últimos años, todos describen que hay un feroz proceso de concentración en muy pocas manos, y que en esas muy pocas manos se concentra buena parte del poder mediático en las sociedades modernas de nuestra querida América Latina. Y esos procesos de concentración, yo puedo decir, han sido en mi país
los oligopolios y los monopolios comunicacionales creados, verdaderos atentados contra el derecho a la comunicación democrática. Son los que más han resistido la ley argentina, son los que más han resistido esta discusión y este debate que entiendo yo fue un debate que encaró la sociedad argentina con mucha madurez y que finalmente nos dio una ley que yo entiendo que es un modelo, por lo menos para los argentinos, pero entiendo que también irradia debates y discusiones que se dan en toda la región. Les quería contar simplemente que esos monopolios de la comunicación han, para mí, digamos, tornado casi impracticable el derecho a la comunicación. ¿Por qué? Hay un catedrático estadounidense, se llama Owen Fish, le recomiendo la lectura de sus libros. Owen Fish habla de la censura empresarial, de aquellos que, a través de la supremacía mercantil en el mercado, logran unificar agendas, logran unificar perspectivas e irradian hacia la sociedad una sola mirada, una sola forma de mirar la realidad en la que vivimos. Y esa censura empresarial es la que aplican, la que aplicaban en mi país estos grupos monopólicos. Todavía insisten, persisten. 4 años nos llevó a nosotros un debate judicial que finalmente la Corte terminó saldando de modo favorable. 4 años es mucho tiempo, pero también es cierto que esos 4 años en realidad eran pocos, comparados con casi 30 y pico de años, desde la finalización de la dictadura hasta que se sancionó la ley. Y entiendo yo que la ley ha creado, entendiendo que el derecho a la comunicación es un derecho humano, una segmentación, donde existen 3 segmentos en los que se divide, ¿sí?, los actores de la comunicación. Una, que son aquellos sectores que trabajan en la comunicación por el lucro, que es el sector privado, ¿sí?, con objetivos de lucro. Por el otro lado está el sector privado sin objetivos de lucro, sin fines de lucro, que incluye, por ejemplo, las radios comunitarias, que incluye a toda esa comunicación alternativa que ha surgido en distintas regiones del país, bajo distintas perspectivas y con mirada propia, local, regional. Y por el otro lado también lo que es la comunicación estatal, entendiendo estatal no como gubernamental, sino estatal como pública. Y allí están no solamente el sistema de medios públicos de mi país, sino también las universidades, por ejemplo. Universidades que reciben fomento desde sus presupuestos, pero que también cooperan y colaboran en este gran sistema, que es el sistema oficial de comunicación. Alguno dirá, pero esto puede ser entendido como una propaganda. ¿Cuál es el riesgo que tiene Argentina de impulsar, por ejemplo, una comunicación estatal? Nosotros partimos de la idea de que el Estado en la Argentina somos todos, absolutamente todos, y que los gobiernos son administradores eventuales de la cosa pública. Administradores eventuales quiere decir que hoy hay un gobierno de un signo, mañana hay un gobierno de otro signo. ¿Pero qué ha previsto la ley? ¿Qué ha previsto la legislación en Argentina? Objetivos y obligaciones para el cumplimiento estricto de la ley, incluso para el gobierno que ejerce ese mandato transitorio, ¿sí?, que habitualmente puede tener la tentación de ser discrecional y de utilizar estos medios públicos para su propio provecho o beneficio. Es decir, el legislador ha pensado también en la posibilidad de que estos gobiernos, ¿sí?, sean del signo que fueren, no se alejen de lo que es la legislación acordada, de los artículos acordados, y en eso ha sido tan puntilloso que yo en un rato, si les parece, le voy a estar leyendo cuáles son los objetivos propuestos por la ley y también cuáles son las obligaciones del sistema público en la Argentina. Creo yo que es una ley de avanzada. Nosotros estamos muy contentos de ser partícipes de esta renovación en la democracia de la Argentina. Estamos muy contentos de la pluralidad de voces que se ha alcanzado. Estamos muy contentos de la pelea que dimos y que seguimos dando. La verdad es que nosotros formamos parte de una camada de comunicadores en mi país que no entendemos ya la comunicación solo como un hecho mercantil y que no queremos resignarnos a que la mirada mercantil domine la escena de la comunicación. Porque, como bien decía él, la comunicación está en la plaza pública. La plaza pública no es de nadie, es de todos. Y la plaza pública no solamente es de los mercaderes que venden baratijas. La plaza pública también es de las familias que van con sus hijos, la plaza pública es de aquellos que tienen algo que manifestar y decir, la plaza pública es el lugar de encuentro de todos. Y me parece que en eso la ley ha sido y es, ¿sí?, un proyecto de mucha esperanza para muchos que intentan ver en la democratización de la comunicación también una manera de democratizar nuestras sociedades. Así que
un gusto estar aquí. Desde ya quedo abierto a cualquier tipo de preguntas y en un ratito les leo los objetivos y las obligaciones. Excelente, excelente. Muchísimas gracias al doctor Roberto Caballero. Y esa es la mecánica precisamente. Vamos a conversar con nuestros invitados y también si ustedes desean participar, bueno, pues está Alfredo, está por ahí nuestro compañero querido Alfredo con hojitas y con plumas para si ustedes tienen alguna pregunta particular, la hagan desde este preciso momento y vayan enriqueciendo este intercambio de ideas con nuestros distinguidos invitados. Hablamos de medios públicos y los medios públicos, bueno, son diversos, por supuesto. Esta es una bienal que se enfoca mayoritariamente en la radio, pero la televisión es parte de nuestra realidad y parte importantísima de esta realidad, de estos hombres y mujeres que hemos crecido con la imagen como rectora en muchas ocasiones de nuestras vidas. Y todos sabemos de la manera como se hace la televisión en México, de este duopolio, como se le ha venido llamando a estas empresas predominantes en el mercado durante muchos años, pero también hay otros espacios como el canal del Congreso, por ejemplo, que es un canal sui generis, es un canal público, es un canal muy interesante porque lleva a todos y a todas lo que está sucediendo en este debate entre nuestros representantes. Y para hablar en torno a él, le queremos dar la bienvenida y agradecerle muchísimo su participación a la licenciada Leticia Salas. Ella es directora general del Canal del Congreso, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como asesora de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado durante la 57 legislatura y también como guionista y productora en el querido Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, Leticia Salas es la directora del Canal del Congreso y yo los invito a que la recibamos con un fuerte y caluroso aplauso para que nos cuente sobre este canal que es bastante nuevo en nuestra realidad nacional y que todavía necesita ser conocido por muchísima gente. Bienvenida, Leticia, muchas gracias. No, muchísimas gracias y a quienes me acompañan y estaremos aquí conjuntamente reflexionando en la mesa. A los radioescuchas, que sé que este coloquio se estará transmitiendo por Radio Educación, a los cibernautas, que ahora se han vuelto un aliado muy importante en la tarea cotidiana del Canal del Congreso, y por supuesto, pues a los televidentes que nos ven, espero por el Canal del Congreso o por otras televisoras. A mí me gustaría, justamente para mostrar la tarea que cotidianamente desarrolla el Canal del Congreso, traigo conmigo un video de 5 minutos y quisiera que fungiera como carta de presentación de el Canal del Congreso. Magnífico. ¿Sí pueden soltarlo, compañeros? Adelante. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La creación del Canal del Congreso me parece una de las cosas más importantes que le han ocurrido a la democracia mexicana en la última década. Yo creo que para la sociedad el beneficio es que, bueno, ahí están las posturas y en lugar de tener la síntesis en los noticieros que solo subrayamos, diría yo en este caso, los elementos de pelea, bueno, se ve en su conjunto el debate y el origen del debate. Que los ciudadanos de este país vean a los diputados y a las diputadas como gente cercana y además tiene la importancia de que acerca a quien no vive en la Ciudad de México a sus legisladores. El Canal del Congreso ha hecho una gran labor para informar a los ciudadanos mexicanos acerca de las actividades del Poder Legislativo. Creo que esa labor ayuda a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada. Y es muy importante que el ciudadano común, a través de la televisión, pueda ver los debates, pueda ver las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios que conforman el Congreso. La primera vez que el informe de un presidente no puede ser presentado o más bien leído y contestado en el Congreso, el último informe de Fox, complicada y altercada toma de posesión del presidente Calderón. En fin, todos estos son momentos claves de la historia nacional, pues me parece que en buena medida es la estampa de la realidad política nacional. El Canal del Congreso, desde mi particular punto de vista y de lo que he vivido,
jugó un papel fundamental, por ejemplo, en el debate sobre la ley Televisa, para conocer y para reconocer un debate que los medios masivos de comunicación habían clausurado en sus propios espacios informativos. El canal del Congreso es un canal de Estado, tiene la obligación de informar y mediante esa información servir a la ciudadanía con temas que solo allí se dan, como son los que se discuten o se van a aprobar o no. Que el modelo de gestión y de producción del Canal del Congreso en México ha sido para nosotros una inspiración, cumpliendo su misión de llevar al público mexicano todo lo mejor de los temas de interés del público y que son debatidos en el Congreso Nacional de México. Es nuestro país, es nuestro Congreso y tenemos que enterarnos de qué está pasando, si no nunca vamos a cambiar todo lo que nos quejamos, ¿no? Es una cobertura que tiene muy imparcial sobre pues las sesiones, lo que sucede, ¿no?, alrededor de todo lo que es el Senado y la Cámara. A todos los que estamos interesados en saber lo que nuestros representantes están trabajando, están haciendo en favor y en pro de los ciudadanos mexicanos. Mira, te lo digo un poco a tontas y ciegas, pero un derecho de réplica siempre sería fundamental para que haya verdadera democracia en los medios. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó. Muy bien. Muchas gracias. Muy puntual. Y agregó algo. Nos pidieron ser breves en esta primera ronda, solo me gustaría comentarles como información de contexto, solo hay 64 países en el mundo que manejan este tipo de, digamos, denominado canal legislativo. Sin embargo, solo alrededor de 27 países realmente cuentan con un canal como es el caso mexicano. Es decir, transmiten en directo las sesiones de una cámara y de la otra, y dentro de este contexto solamente México transmite de manera bicameral. Por otra parte, es el único país que tiene un órgano rector, también de carácter bicameral, integrado por 3 diputados y 3 senadores, y es el único que tiene un consejo consultivo ciudadano integrado por 11 reconocidos personajes del medio de la comunicación. Ese es básicamente el modelo con el que operamos en el canal del Congreso. Pues nos congratulamos de que exista una instancia así en nuestro país y ya llegaremos, Leticia Salas, a los retos que enfrenta un canal como este, que tan importante puede resultar para la vida democrática de nuestro país. Muchas gracias por esta introducción. Vayan preparando sus preguntas, sus opiniones, nos dará muchísimo gusto recibirlas. Ahora quiero presentarles a ustedes al maestro Juan Octavio Pavón. Él es presidente de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Asociación Civil, desde noviembre de 2013. Y director general de Radio Televisión de Veracruz, RTV, desde diciembre del 2010. En los últimos 3 años, hay que decir que Radio Televisión de Veracruz ha recibido 10 reconocimientos por instancias nacionales e internacionales. Entre 2005 y 2010 fue director general de Innovación Tecnológica del Gobierno de Veracruz y presidente del Comité de Informática de la Administración Pública y Estatal Municipal del año 2007 al 2008. Juan Octavio Pavón cursó la maestría en Administración y Dirección de Empresas en el Instituto de Empresas en Madrid. Asimismo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y diplomado en Turismo por esa misma institución, y los invito a que lo recibamos con un aplauso. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Te ha tocado a ti ahora estar al frente de una red para muchas personas muy importante, esta red nacional de radios y televisoras del Estado mexicano. Cuéntanos un poco en qué condiciones la has encontrado y cuál es tu diagnóstico de este importante y esperemos todavía más importante en el futuro espacio de comunicación pública. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos mis compañeros que estamos en esta mesa para compartir pues, lo que está pasando y los grandes retos que tenemos los medios públicos y por supuesto a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso y a través de Radio Educación. Pues realmente la red de medios públicos es una asociación civil
que está próxima a cumplir 20 años de existencia. Fue fundada en octubre de 1994 y precisamente uno de los temas fundamentales por los cuales surgió era poder compartir experiencias, poder compartir contenidos, tratar de aglutinar todos los sistemas estatales, federales que había en materia de radiocomunicación y de difusión en todo nuestro país. Y a partir de ahí ha ido pues trabajando, creciendo, evolucionando con el paso de los años. Hoy somos 54 socios, de estos 54 socios te puedo decir que tenemos una gran diversidad, que eso es algo que le da una gran riqueza, pero también refleja la complejidad que tiene que ver con todo el aspecto de los medios públicos. Tenemos medios universitarios, públicos y privados, tenemos el canal del Congreso, por supuesto el canal judicial, que son dos poderes distintos al poder ejecutivo, más no menores, todos en la misma condición, como lo platicaba con Leti. Tenemos canales, por supuesto, de los poderes ejecutivos estatales de casi todas las entidades de la República Mexicana, y todos ellos tienen radio, televisión o ambos. Entonces realmente se vuelve un cultivo pues complejo, divertido, donde hay una serie de situaciones y complejidades que todos los días estamos enfrentando. Y con eso nos encontramos hoy ante el escenario de las nuevas leyes de telecomunicaciones y radiodifusión que están ya pues en vigor, que están en marcha, y donde tenemos una serie de retos que quisiera pues compartir de qué tipo de retos nos estamos enfrentando el día de hoy. En primera instancia tenemos una serie de retos a corto plazo, y el corto plazo pues nos implica transitar a la televisión digital terrestre. Eso es algo que entre este año y el año que entra, pues hoy la ley nos obliga a que todos los que tenemos estaciones de televisión tenemos que transitar a este nuevo modelo de transmisión con mecanismos totalmente digitales, y esto implica una inversión importante. Por supuesto, tenemos que hacer valer algo que está bien enmarcado en la ley, que es el must carry y must offer, donde muchos de los canales públicos a lo largo y ancho de la República Mexicana no teníamos la posibilidad de acceder a estar en los sistemas de televisión de paga. Hoy es una realidad y es algo que pues tenemos que darle seguimiento, porque aunque está en la ley, pues todavía hay que seguir picando piedra, porque no es que los sistemas de televisión de paga estuvieran pues listos y dispuestos para decir, hay que ponerlos, ¡pum!, ya están. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando y que seguir impulsando. La misma ley, que es de este año, nos impone un plazo de 1 año para transitar de ser permisionarios a ser concesionarios de uso público. Y eso pues obviamente conlleva una serie de requisitos que la gran mayoría de los medios de comunicación que tenemos en nuestro país de carácter estatal, federal y demás, tenemos que adaptarnos, adecuarnos y cumplir cabalmente con muchos de estos lineamientos o disposiciones que serán claramente definidos por la autoridad, que en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que están directamente relacionados con el famosísimo ya 10º transitorio que venía enmarcado en la Ley de Telecomunicaciones, que es la independencia editorial, el contar con una autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías, reglas para la expresión de las diversidades étnicas, ideológicas y culturales, y por supuesto garantías que tengamos una manera de defender nuestros contenidos. Eso es parte de los retos que tenemos de manera inmediata y que son parte fundamental de lo que implica esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones, y que son de las cosas en las que tenemos que trabajar de manera inmediata. Y también pues hay que hablar de los retos que nos vienen a mediano y largo plazo, y que es algo en lo que, aunque hemos venido trabajando en ello, cada uno de los medios tenemos que seguir pues trabajando y conquistando a esta gente que queremos que nos persiga, que nos acompañe, que siga nuestros medios de comunicación. Y en ello pues tenemos que estar adaptándonos a los constantes cambios que las tecnologías de la información nos ponen, a la manera en la que hoy la gente consume los diferentes medios de comunicación, donde ya no solamente es sintonizar la radio o prender un canal de televisión. Hoy tenemos otros medios multidispositivos y que tenemos que adaptar nuestros contenidos para que se pueda conocer y compartir lo que estamos promoviendo o generando de contenidos. Esos son pues parte del escenario sobre el que hoy nos encontramos, y es una realidad en la que todos los medios públicos o medios que estamos en este proceso de ser medios públicos estamos transitando. Menuda tarea la que tienen los sistemas estatales,
y ojalá y lleguen a buen puerto para el bien de todos y de todas. Gracias por esta primera ronda, Octavio, y vamos a darle la bienvenida ahora al maestro Fernando Chamizo. Actualmente, Fernando es el director general de Radio UNAM, pero también es el presidente del Sistema Nacional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior, el SINPRIES, y de la Red de Radiodifusoras Universitarias de América Latina y el Caribe, el RULAC. Fernando Chamizo ha trabajado como productor y programador musical en Radio Educación y Radio Mexiquense, en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio. Fue gerente en esa estación. Fue colaborador en el Canal 40 y asesor en el Museo de Culturas Populares y en el Programa Cultural de las Fronteras. Fernando Chamizo estudió Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y Teatro en el Instituto de Teatro de Barcelona, España. Y nosotros creemos que era muy importante que nos acompañaras y te agradecemos muchísimo por esta disposición, Fernando, porque el trabajo que se hace en las universidades también es muy importante, nosotros diríamos básico, y creemos que también está enmarcado dentro de lo público. ¿Qué nos dices? Sin duda. Gracias por la invitación, Betty. Es para mí una emoción especial estar en el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa. Gracias, Leti, por decirme que me acerqué el micrófono. Y recordar lo que Miguel Ángel hizo en la plaza pública, que ha sido ya tantas veces mencionado el día de hoy. Y es eso, Miguel Ángel hizo un periodismo a través de Radio UNAM, en donde colocó los temas de lo público y los hizo públicos. Colocó el micrófono en donde él sentía que debería de colocarlo, aunque esto le significara un gran problema con el poder, mismo al que Miguel Ángel jamás se entregó. Yo creo que esto es una grandísima enseñanza de parte de Miguel Ángel. No es azaroso que Miguel Ángel haya estado en Radio UNAM, en un medio universitario. Y creo que esta es una de las características que las radios universitarias tienen siempre que tener, que es la libertad. La libertad de decir, la libertad de pensar, la libertad de usar la palabra. Y tiene que ser una libertad con enorme responsabilidad. Y Miguel Ángel, de manera enormemente certera, siempre preparó sus programas, nunca dijo una palabra de más, pero tampoco nunca dijo una palabra de menos, lo cual me parece que esto es importante. Importante y razón de ser. Creo que esta es la filosofía que tienen que tener los medios universitarios, José Ángel, que es difundir el pensamiento, cueste lo que cueste. ¿Signifique esto una crítica al poder? Hay que hacerla. Los medios universitarios públicos estamos obligados a transmitir todas las ideas y a argumentar todas las ideas, a ejercer un periodismo, a ejercer la difusión de un programa científico, a ejercer la difusión de un programa musical con el mayor rigor posible. En ello, además, está, y creo que es una vocación que no podemos negociar, que es la experimentación y el riesgo. Los medios universitarios tenemos forzosamente que estar repensándonos y que estar buscando nuevas maneras de convocar a las audiencias. Este me parece que es otro punto. No podemos ser medios autocomplacientes, ni en nuestro decir, ni con el mucho o en general poco público que tenemos. Entonces, este es uno de los grandes desafíos. SINPRIES es la red de radios universitarias mexicanas, está en un proceso de reestructuración. Dependíamos de la ANUYES, misma que hace un mes ha decidido ya no mantener en el seno de su organización a las redes nacionales. Entonces estamos en un proceso de mirar el futuro y de reorganizarnos de otra manera.
Muchas gracias. Bueno, vale como introducción en retos de los universitarios y de las estaciones universitarias. Me quedé pensando en lo que decías, dices los medios universitarios públicos, y pensé, hay medios universitarios también privados, por supuesto, y universidades que tienen sus estaciones de radio. ¿Ellos no estarían obligados también a la difusión de las ideas, a la riesga, al pensamiento innovador? Yo creo que sí. Tal vez el principal riesgo que hoy tenemos, y esto será tal vez el debate próximo, los medios públicos, es la sobrevivencia. No hace mucho, de hecho la semana pasada, un amigo nuestro, Enrique Atonal, que colabora en Radio UNAM, hizo un comentario que me parece que es muy preciso, diciendo que ya no hay medios públicos, sino medios limosneros. Y creo que esa es un poco nuestra realidad. Adentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Quiero darle la bienvenida a estos micrófonos y agradecerle que nos acompañe también al maestro Carlos Camacho. Carlos Camacho es el presidente electo del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, conocido mejor por mucha gente por sus siglas, el CONEIC. Y te agradecemos muchísimo que vengas como flamante director electo, aunque tomarás posesión en marzo, según tengo entendido, tus actividades, pero que estés aquí con nosotros, y nos da muchísimo gusto porque podrías complementar de alguna manera y desde el lado de la academia y la investigación lo que sucede en las radios públicas y en las radios universitarias. Te agradecemos tu presencia, los invito a que le demos un aplauso también a nuestro invitado. Muchas gracias. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, desde el punto de vista del CONEIC, podemos decir que desde que surgió la radio, efectivamente en las instituciones ha habido una necesidad de querer, como bien lo dice Cristina Romo, que es la extensión académica y la difusión cultural. ¿No? Creo que ahí es el punto fundamental en donde las universidades buscan espacios para poder contribuir, en algún momento también dar información de su filosofía, sus valores, ¿no? Sin embargo, creo que los espacios en donde, como bien comentaban, es que ahí en la radio universitaria es donde se puede experimentar, en donde hay libertad de expresión, en donde la verdad es que ahí pueden hacer ejercicios los alumnos con la idea y el objetivo de que efectivamente el día de mañana ellos hagan un quehacer profesional mucho más objetivo. No estoy diciendo que por eso los medios de comunicación actual no lo estén haciendo, sin embargo creo que ahí es donde el quehacer de los investigadores y los docentes en el aula ayudan a formar a esos profesionistas. Si hacemos un análisis de cuántas radios universitarias hay en Estados Unidos, hay alrededor de 164 radios universitarias. En Canadá dan dos tipos de niveles en donde en algún momento se genera una radio académica en donde te voy a ayudar a formar al futuro comunicólogo o comunicador y que va a estar ahí en la radio, y hay otra en la que pueden ejercer y pueden estar trabajando cualquiera de los estudiantes en las radios universitarias. Y si habláramos en Reino Unido también se maneja la radio universitaria, pero en algún momento efectivamente ellos prefirieron salirse de todos los lineamientos y las normas que ejercieron en el Reino Unido y prefirieron mejor irse a la internet. Aquí en México, pues efectivamente sí tenemos radios que están efectivamente, obviamente unas encabezadas por la misma UNAM, porque lleva muchísimos años. También hay radios educativas privadas como mismo Radio Ibero, Radio Anáhuac, que también están actualmente, pero muchos se han ido a la parte de internet por lo mismo, por la parte de los recursos económicos. La verdad es que no tienen lo suficientemente recursos para poder sustentar y tener una radio que pueda tener esa cobertura y que los recursos que le pueda abastecer o que en algún momento se puedan tener por parte de la iniciativa privada puedan apoyar para que ese semillero de profesionales de la comunicación pudieran en algún momento sumarse y crecer las radios en México. Muchas gracias por esa participación. Nos hablas de cifras de radios universitarias en Estados Unidos y en Canadá. Te pregunto, Fernando, ¿tenemos esa cifra en México? Tú que eres el director de CIMPRIES, ¿cuántas radios universitarias existen en...? Cada uno tiene su micrófono, así que se lo pueden quedar,
Del ex Impries. Ah, bueno, ex Impries, sí. Somos 97 radios. Ah, pues es un número interesante. 84 en transmisión aérea y 13 por internet, que pertenecen a 62 instituciones de educación superior. Muchísimas gracias por la aclaración. Muy bien, les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, hacernos llegar sus opiniones a partir de este momento. Nuestro compañero Alfredo está ahí con los papelitos que pueden ustedes llenar con su punto de vista para pues sumarse a esta charla con sus inquietudes, con sus opiniones. Y bueno, pues hablábamos de una ley que ha sido sancionada en la República de Argentina, una ley de vanguardia, una ley que se enfrentó a problemáticas muy similares de alguna manera también a las que vivimos en México en cuanto a monopolios, para decirlo francamente, de los medios de comunicación, y que sin embargo, después de una batalla, después de judicialización, después de estos alegatos, si no, la Corte en aquel país ha sancionado y ha dado por válida y constitucional, y a partir de eso, el panorama de la comunicación en Argentina parece ser que se ha cambiado. Y hablamos entonces, me viene a la mente, de medios libres o medios controlados. Bueno, a ver, en principio decir que la nueva ley lo que ha garantizado es la libertad de expresión. Porque cuando nosotros dejamos la libertad de expresión bajo custodia a los grupos comunicacionales concentrados, la experiencia de nuestro país fue que silenciaron un genocidio. Con lo cual ya teníamos el antecedente de cómo funciona la concentración empresaria. Y en ese caso y con ese antecedente lo que vimos también que en la década del 90 el proceso de concentración se agudizó y cada vez había menos voces. En la década del 90 en la Argentina cerraron miles de radios y canales, provinciales, federales, municipales, en general en base al desarrollo de un solo grupo comunicacional, que es el Televisa nuestro, que es el Grupo Clarín, que acogotó financieramente a partir de su supremacía en el mercado y la apropiación de las tecnologías que comentaban recién, y fue ahogando a esos pequeños universos de voces que son tan legítimas y tan necesarias como la del señor Slim, en Argentina se llama Héctor Manieto. Y ese proceso terminó creando una estructura, una superestructura, que por eso yo citaba a Owen Fis, una superestructura económica, empresaria y política que diseñaba los discursos públicos, pero a la vez que los diseñaba, silenciaba a otros discursos públicos necesarios en una sociedad democrática. Yo recién miraba con mucha atención lo del canal del Congreso. La verdad es una experiencia bárbara. Yo diría que está dentro incluso de los lineamientos de nuestra ley, porque también en la Argentina hay un canal del Congreso, pero tenemos un problemita ahí. Y es que la autoridad de aplicación no logra que el canal de Congreso esté en la grilla, ¿sí?, de los servicios de comunicación audiovisual que se entregan por cable o por satélite. Y cuando lo pone, le da una concesión, la concesión del rey de la comunicación, y es que se lo da en horarios donde la gente está durmiendo. Entonces yo entiendo que a veces la política puede ser aburrida, pero lo que no es aburrido es la democracia. Y la democracia necesita, y eso lo explicó muy bien ella, Leticia Salas. Porque, ¿qué hacen los canales de los grupos concentrados? Espectacularizan la política, la asocian a la mafia, ¿no? Digo, cuando uno ve el tratamiento noticioso en sus licencias, o a través de sus señales, quiero decir, lo que aparece no son políticos debatiendo, son políticos riñendo, lo que aparece es el político que se enriqueció, lo que aparece es el político que no sabe, que balbucea, pero la discusión, la plaza pública de la discusión política, y me voy a remitirme a que poli quiere decir comunidad, no aparece, no surge. Entonces, cuando uno piensa en un canal de esta característica, dice, se está ampliando la base democrática de la comunicación y se está ampliando también la democracia en México a partir de esa experiencia. En la Argentina, estos canales y esta pelea ha servido también para que la política sea en un punto reflejada y respetada, aún con sus matices. Políticos corruptos tenemos en todos lados, absolutamente en todos lados. Pero también tenemos otros políticos que se levantan a la mañana y diseñan cosas que le sirven a la sociedad. Y que la forma de debatirlas y discutirlas es en el ágora pública. Y la ágora pública es el Congreso de la Nación, donde la gente vota representantes. Nos gustan más, nos gustan menos, quisiéramos que fueran más altos, más bajos, más petizos, lo que sea. Pero son los que hay.
Esa es la expresión democrática de la sociedad. Esa es la riqueza política de una sociedad. Y sin embargo, a los gerentes, a los varones de los grupos de comunicación, les parece que ese grupo en realidad lo que hace es aumentar el gasto público, lo que hace es querer financiar radios universitarias. ¿A quién se le ocurre desde una óptica de mercado financiar radios universitarias? ¿No? Esas son, digamos, las cosas que fueron parte del debate en la Argentina. Y ahí voy a sumar dos cositas a esto que va a ser una charla, supongo, y tiene que ver la cuestión del financiamiento. La ley de medios en la Argentina, la ley de servicios de comunicación audiovisual, define el financiamiento de la radio y la televisión pública, de este sistema público creado por la ley. Y es un porcentaje de los gravámenes que se cobran a la industria del sector. Y ese gravamen es un 20%. Por eso yo les decía el tema de la discrecionalidad. Los gobiernos pueden cambiar, pero la ley es la ley. Y la ley marca que el 20% de los gravámenes van a fomentar, a pagar los salarios y a desarrollar el sistema de medios públicos, sea quien fuere. Y vuelvo a decir, un sistema de medios públicos que tiene una conducción colegiada, con participación oficialista, opositora y la sociedad civil. Y el otro elemento son las radios universitarias, que también la ley las reconoce como sujeto de derecho, las reconoce como un actor de la comunicación indispensable, porque digámoslo también, ¿a cuántos científicos, académicos ustedes ven en los noticieros de la televisión comercial? Si no dan rating, ¿no? Porque ellos dicen, no dan rating, son aburridos. Se ponen los anteojos, no se entiende lo que dicen. No garpa, en Argentina decimos, no garpa. No garpa quiere decir que no mide el rating. Es mentira, hay gente para todo. Y la discusión pública y la plaza pública necesita también de aquel que no se le entiende, porque habrá que esforzarse para entenderlo. Porque para eso se financia la educación. Cuando crece una persona en la universidad, no crece solamente esa persona, crece la sociedad. En la Argentina se ha previsto, esto ya no es exclusivamente de la ley, que sí los reconoce como sujetos de derecho, capaces de tener licencias de radio, de televisión, sino que se destina el 6% del PBI al presupuesto educativo. Buena parte de ese presupuesto educativo va no solamente a crear nuevas universidades, se crearon 11 en los últimos años, sino también a financiar a esas universidades que son y hoy gozan de unos presupuestos abultados que pueden sostener proyectos audiovisuales muy interesantes y que son aplicados incluso en la educación misma, o sea, en la extensión universitaria del aprendizaje. Entonces, ese proceso se ha dado con una condición, es tener claro quién impedía este proceso luminoso, o sea, quiénes trabajaban para la oscuridad de la información, para la oscuridad de la libertad de expresión, para la oscuridad de la falta de pluralismo. Y lo que nosotros detectamos, y quiero poner en debate después, es que esos mismos grupos concentrados han diseñado ejes de debate que se replican en un lugar y en otro, y que son, en la mayoría de las veces, ejes de debate falsos. Por ejemplo, cuando se discute la cuestión del Estado y el gobierno. Entonces, estamos obsesionados con ver si los medios públicos van a ser utilizados por los gobiernos para hacer propaganda política. En la Argentina tenemos una ley que garantiza espacios televisivos y radiales cuando hay una elección. Así hemos conocido personajes alucinantes, muy divertidos, que jamás hubieran podido pagar ese espacio, que jamás hubieran sido ni siquiera tenidos en cuenta por los noticiarios y por las señales de noticias de los medios concentrados, y que la ley democrática ha garantizado que puedan estar en el debate público expresiones que sacan después el 0,02% de los votos, no importa. Son gente que tiene ideas, y la única mala idea es no discutir ideas. Entonces están allí. ¿Y a qué iba con esto? Y cierro. Esta posibilidad que ha generado el debate en la Argentina es que todo el sistema de medios públicos y de gestión estatal ha compensado y ha equilibrado, ha iluminado aquello que los varones concentrados censuraban. Porque la censura, yo decía, uno de los ejes falsos, ¿cuál era? Discutir si el gobierno y el Estado son los mismos y van a manipular en propaganda política aquellos contenidos de los medios públicos. Y el otro eje falso, que es un eje absolutamente falso, es que solo el Estado censura. Es cierto que hay Estados que censuran. Es cierto, por supuesto que hay funcionarios que se promueven a sí mismos. Es cierto que hay gente en la política, en las instituciones, que omiten discursos y privilegian unos y no otros. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés varones que concentran, por ejemplo, en la Argentina, un solo señor tiene casi 300 licencias, ¿sí? Pero que a su vez tiene los diarios, con lo cual unifica la agenda de discusión. O sea, nosotros discutimos lo que él quiere, no lo que quiere discutir la sociedad. La sociedad no dice, sino que es dicha por este señor. Es un ventríloco, ¿no? En general. Y pongo este ejemplo, en realidad son 4 o 5, son oligopolios. Pero el otro eje falso fue creer que la censura proviene solamente de las instituciones oficiales, cuando claramente una posición dominante en el mercado
limita los otros discursos. Y todos los discursos son necesarios. No hay discursos que prevalezcan unos sobre otros o que sean mucho más necesarios que el resto. En la discusión y en el debate se reconoce la sociedad democrática. Así que yo creo que la ley en ese sentido nos ha abierto los ojos. Yo siempre cuando digo, ¿y qué tiene de bueno la ley argentina? Que nos puso a discutir cosas que no discutíamos. Y las consecuencias, lo que está pasando, y es todo un proceso, la verdad que es un proceso. Yo les tiro así una breve noticia, y es que hoy estaba leyendo a través de internet lo que sucedía en Argentina. Hoy se anunció el proceso de educación del mayor grupo comunicacional del país. Educación de oficio, con lo cual la pelea sigue, con lo cual aquello que comenzó y sigue siendo un proceso de mucha esperanza en la discusión de la comunicación, tiene también estas perplejidades, tiene también estas complicaciones, tiene también este territorio escarpado, donde el litigio parece que nunca termina. Pero hay algo que es cierto, mejor tener este tipo de peleas que no tener ninguna, ¿no? Y eso es lo que nos enorgullece a nosotros, y por eso yo hablo, disculpen si hablo apasionadamente sobre este tema, después les voy a contar por qué, pero disculpen si hablo apasionadamente, pero es un estilo muy tanguero que nosotros tenemos. Al contrario, agradecemos esa intensidad y tu claridad. Hablabas de muchas cosas interesantes, pero entre ellas este discurso de los corporativos de la comunicación que desestiman, por supuesto, la radio pública, la radio universitaria. En algún artículo de uno de los personeros, los llamaré así, de un funcionario de Televisa, Javier Tejado, donde del año 2013 se quejaba amargamente del dispendio estatal que gastaba 1.200 millones de pesos anuales en financiar a Canal 11, a Canal 22, a Radio Educación, al IMER y a otras instancias de este tipo. No sé si estaba incluido el Canal del Congreso en las disquisiciones de este señor. Y no se ponía a hablar, por supuesto, de los miles de millones que entran a esos corporativos vía publicidad, que aunque hay publicidad por ley, también hay un gasto, a juicio de muchos, excesivo en comprar espacios publicitarios, solamente para establecer esa correlación y tal. Pero nos deja Roberto Caballero muchas interrogantes en torno a lo que el Canal del Congreso puede llegar a convertirse, un espacio, bueno, que nos congratulamos de que exista, pero que tiene sin duda retos. El de la televisión digital terrestre es uno de ellos. Ahora el Canal del Congreso se ve, bueno, cuando entre las disposiciones del must carry y el must offer, y cuando la televisión de alta definición sea una realidad para finales de 2015, el Canal del Congreso va a estar abierto para todas y para todas, Leticia Salas. Déjame retomar en primera instancia la reflexión que hacía Roberto Caballero. Y que justamente fue la intención de haber puesto en el video que hace unos minutos ustedes vieron el referente de un compañero de Brasil. Porque si yo como directora del canal hubiera iniciado con ustedes, jóvenes pensantes, reflexivos, en que, a ver, tienen un canal que contrasta con el resto de los medios públicos. Tienen un canal que en sus pantallas demuestra que sí se puede, en esa ventana que llega cotidianamente a nuestros hogares, incluir la pluralidad y la diversidad política, que sí puede generar espacios de participación ciudadana en los hechos, que sí puede incorporar, la doctora Beatriz Solís es testigo, además de fundadora, por supuesto, del Canal del Congreso, de cómo sí hay ahí 11 destacados comunicadores, o incluso algunos de ellos no son comunicadores, sino estudiosos de la comunicación, entre ellos Javier Steinú, Alma Rosalba de la Selva, y no sigo porque se me van a olvidar y puedo incurrir, pero han pasado por este Consejo Consultivo Ciudadano del canal mentes brillantes, cuestionadoras, reflexivas del statu quo. Y yo digo que un poco la clave en este modelo que para mí como mexicana, como ciudadana, ha resultado exitoso, son los pasos que se han seguido y que incluso cuando me hacen favor de invitar a otros países se los refiero, y que creo que los jóvenes de hoy que seguirán empujando este tipo de propuestas mediáticas deben de generarse. Cuando el canal ya existe,
y empiezas a cuestionarlo. Es mucho más complejo trastocar estructuras, trastocar pues, lo que ya lo que está establecido. En el 2000, en el 98, 99, más bien 2 años antes de que el canal tuviera su primera señal al aire, comienzan legisladores de aquella legislatura, de la 56ª legislatura, a debatir arduamente sobre cómo debería de operar un canal del Congreso. Después de varios años, se ponen de acuerdo finalmente de cómo debería de operar. Y desde aquella época dicen, bueno, a ver, el titular del canal no debe ser designado por nosotros, debe haber una convocatoria pública, debe haber un consejo consultivo y que no sean los órganos de gobierno, de gobernanza de las cámaras, quienes conduzcan las tareas del canal, que sea un órgano plural, integrado por las principales fuerzas políticas del Congreso o de las cámaras. Un elemento más, que no sea unicameral, los recursos públicos son limitados y habrá un cuestionamiento social si hay un dispendio en el manejo de estos recursos, entonces que sea bicameral, que la presidencia de esa instancia de conducción del canal se rote cada año, se rote entre cada una de las cámaras, que el director del canal no dure 3 años, es decir, esté asociado a los cambios de orden político que cada 3 años suceden en las cámaras, cada 3 en la Cámara de Diputados y cada 6 en la Cámara de Senadores, que sus contenidos sean propuestos por la dirección del canal, pero que primero tengan que ser observados por su consejo consultivo y propuestos a este órgano bicameral. Y bueno, podría yo a lo mejor hablar, ahorita lo estoy enumerando, muchísimas características que abraza este modelo mexicano. Y yo lo que digo es también que es un modelo, me refería a esta parte del poner en letras de blanco y negro el modelo. El primer reglamento del canal quedó listo en borrador en el 99, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2005 y se le dio rango de ley, aunque se denomina reglamento. ¿Por qué rango de ley? Porque fue propuesta en la Cámara de Diputados y aprobado en la Cámara de Senadores como Cámara sucesiva, siguiendo el proceso constitucional establecido para la aprobación de una ley. Después de eso, ya en la operación, dijimos, bueno, esto está todavía en un marco general. Tenemos que generar políticas de autorregulación por cada una de las tareas del canal del Congreso. Y como la tarea informativa es particularmente delicada, tenemos que generar un código de ética informativo. Cuando yo remito todas estas propuestas, por supuesto, elaboradas en conjunto con el equipo de trabajo del canal del Congreso, me dicen, no, el primero que lo tienen que revisar es el Consejo Consultivo de Programación. Y tengo testigo de presencia, es decir, eso que ustedes vieron hace rato, y digo lo traje para quienes no han visto el canal del Congreso. Ojalá todos los presentes, por supuesto, por obvias razones, que nos ven por el canal del Congreso lo están viendo, pero aquellos que no, es decir, no es gratuito que los mexicanos, que los ciudadanos tengan hoy por hoy un canal que transmite en directo las principales sesiones de interés general para todos los mexicanos. Hay todo un modelo de contrapesos, diría yo, que es lo que logra que el titular del canal, que el equipo de trabajo del canal pueda tomar las decisiones que toman día a día para poder llevar este tipo de contenido. No es fortuito. El canal de Congreso cumplió hace algunos meses 16 años de estar al aire. Yo digo que ha sido un proyecto por aproximaciones sucesivas. Hoy por hoy es un canal efectivamente paradigmático a nivel internacional, por su modelo, por la forma en que operamos, sobre todo en el ámbito de lo político.
Es decir, se vuelve mucho más complejo, digo yo, en el ámbito de donde se dirimen los temas de la agenda nacional, el tener un medio e incluso decir, bueno, las tomas. Quienes han visto el canal del Congreso se darán cuenta que no es el modelo del C-SPAN norteamericano, que a pesar de que no pertenece a las cámaras y que pertenece a la industria del cable, todo el tiempo, y para quienes estudian comunicación, bueno, el clásico medium shot, y no se mueve la cámara, no muestran lo que está pasando en el pleno. Lo mismo pasa en TV Senado Brasil, cosa que no pasa en TV Cámara de Brasil, porque tienen reglamentaciones diferentes a pesar de formar parte del Congreso brasileño. Entonces, bueno, efectivamente creo que el generar una apuesta jurídica, un techo normativo, el comprometerse con políticas de autorregulación que si bien no son vinculantes, sí establecen un compromiso público, el compartir desde la operación y traducir en una pantalla que ese modelo tiene efectivamente una conversión en lo plural, en lo incluyente, en lo diverso, es la apuesta que hemos conducido, que hemos impulsado desde el Congreso Mexicano y por supuesto, y esto no lo digo de más, es un proyecto que justamente al estar en un espacio donde se hace política, ese tipo de proyectos cuando se toman las decisiones para operar el canal y ante este tipo de órganos como es la Comisión Bicameral y el Consejo Consultivo Ciudadano, se requiere un respaldo político desde la pluralidad, ¿no? Que creo que es lo que ha prevalecido en el caso del canal del Congreso Mexicano. Muy interesante, muchísimas gracias. Hay varias preguntas que tienen que ver con el canal del Congreso, pero si les parece, damos una vuelta y regresando las añadimos en una sola, ¿sí? Yo le quisiera preguntar a Octavio Pavón, nos ha comentado Roberto Caballero en torno a esta ley argentina, a grandes rasgos, por supuesto, algunas de las vicisitudes, ya nos contará más, algunas en las que inclusive él es un protagonista, ¿no? Pero en ese sentido y haciendo un análisis, ¿cuál es tu punto de vista entre esta ley y la ley que acaba de ser aprobada en nuestro país? Se hicieron cambios a la Constitución y también ya se aprobó una ley secundaria que regula de nueva cuenta o de una manera diferente en muchos aspectos lo que va a suceder en el universo de las telecomunicaciones y sobre todo en el aspecto de la comunicación pública. ¿Qué nos dices, Octavio? Pues mira, la propia ley pues precisamente nos marca el camino a seguir, donde por principio de cuentas nos da un reconocimiento como medios públicos, la primera vez que pues viene ya en cierta medida una definición de hacia dónde vamos, hacia dónde debemos estar trabajando y nos marca precisamente lo que yo anunciaba al principio en estos retos para poder transitar a convertirnos al menos en el cumplimiento de la ley todos estos aspectos que forman parte de la misma, ¿no? Y aquí viene un gran reto porque lo comentaba previo al iniciar esta sesión en corto, pues a nivel estatal, yo creo que es uno de los grandes retos, que es el transformar todos y cada uno de estos medios en medios auténticamente públicos. Y ese es uno de los principales retos que tenemos por delante y sin duda pues estaremos atravesando una serie de obstáculos, principalmente en el entendimiento en el entorno político, social de cada una de las entidades de la República Mexicana. Yo creo que ese es el primer y el aspecto más difícil, el poder trabajar en esta independencia editorial, en donde se pueda entender y comprender el uso que tiene cada uno de los medios públicos que tenemos en nuestro país. Y ahí es donde vamos a enfrentar la mayor cantidad de piedras en el camino. Y no dejando de lado, pues uno de los retos más importantes que tiene que ver con el financiamiento, que también se ha tocado en diferentes aspectos. Argentina no creo que sea la excepción. Todo lo que tenga que ver con los recursos para poder trabajar, para poder operar. La ley dice que, bueno, pues el presupuesto que tenemos asignado debe garantizar nuestra propia operación. Sin embargo, vemos que por muy pequeños o grandes que sean los presupuestos de cada una de estas estaciones que tenemos a lo largo y ancho de México, pues realmente
nunca es suficiente y nunca va a haber recursos suficientes para nada. Sin embargo, bien apuntaba Rafael Chamizo hace un momento, de que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que nos convertimos en medios limosneros, ¿no? Como lo estaba comentando hace un momento. Y ese es uno de los asuntos que tenemos que trabajar para ver cómo encontramos esos esquemas o mecanismos para financiarnos pues de una mejor manera y poder trabajar y operar. Sin duda se hicieron varios planteamientos, había distintas posiciones y posturas alrededor de cómo financiar los medios públicos. Sin duda alguna el tema de buscar esquemas de publicidad era uno de ellos. Otro que era también importante y es muy conocido, el gasto en comunicación social que tienen los 3 poderes de la Unión y obviamente todas las entidades federativas. Ese gasto que existe, pues uno de los asuntos que nosotros pedíamos es que un porcentaje se pudiera destinar a utilizarlo para comunicar a través de los medios públicos y que eso nos ayudara al fortalecimiento. Finalmente es algo que no prosperó, solamente se los dejaron a las concesiones de uso social. Las redes comunitarias. Así es. Y obviamente pues era una propuesta que nosotros queríamos que pudiera caminar o que se nos pudiera considerar, porque al final del día no nos destinan un presupuesto, pero sí nos piden que por favor lo pasemos, ¿no? Por favor pásalo porque es tu función comunicar y divulgarlo. Bueno, sí, pero también échame la mano, ¿no? Eso es parte de lo que queríamos expresar en este momento de cambio. Y aún a pesar de todo esto, tenemos que seguir encontrando fórmulas para trabajar de manera conjunta con dependencias. Ayer en el encuentro de radios de Centroamérica y de México, salía precisamente eso como uno de los aspectos fundamentales, cómo poder trabajar de la mano con las distintas dependencias de cualquier orden de gobierno para poder hacer de manera conjunta programas, productos, contenidos que con el financiamiento de una y con el trabajo y el know-how para generar radio o televisión, podamos generar contenidos que a los dos nos favorezcan, que podamos comunicar esas políticas públicas, que las podemos llevar tanto a la radio como a la televisión y que a partir de ahí podamos generar un esquema que no le cueste solamente al medio público. Y eso es parte de lo que hemos estado pues viendo y que son de los temas que vienen por delante. Una de las circunstancias complicadas que me imagino tiene la red, Octavio Pavón, es transformar la percepción de que el sistema de radios y televisiones estatales son excesivamente oficialistas, que están al servicio del gobernador en turno, de la Dirección de Comunicación Social en turno, y me parece que esa es una percepción generalizada que tiene mucho de razón. ¿Qué dices a eso? Mira, yo creo que ese es nuestro gran problema y es uno de los enormes retos que tenemos. En Veracruz te puedo poner, y quisiera llevarle un ejemplo muy en concreto para no generalizar, porque cada estado es absolutamente distinto. Sin duda nosotros veníamos de transitar de un sexenio a otro donde pues el canal era un reality show, ¿no? Del gobierno en turno, y ha sido el trabajo de estos últimos 4 años el quitarle todo ese matiz tan político que tenía nuestro canal, nuestra institución. No ha sido fácil porque bueno, pues había muchos intereses, muchas personas ahí involucradas. Inercias. Pues sí, desde luego inercias que se han tenido que ir rompiendo. Ahora, si tú comparas hoy nuestro espacio informativo con un espacio informativo de la televisión comercial, pues vas a encontrar un espacio menos oficialista el nuestro que lo puede tener la televisión comercial. Y aún a pesar de eso, pues seguimos trabajando de la mano del gobierno del Estado porque no dejamos de ser ese motor o ese brazo de comunicación que tiene que apoyar a la labor de lo que se hace en el Estado de Veracruz. Sin embargo, otro de los aspectos que hemos abordado y que hemos impulsado de forma importante, que está alejado de ese matiz tan político, es hemos apostado de forma importante por el deporte. El deporte regional, el deporte local, que no tenía espacios en ningún medio de ninguna naturaleza y que no deja de ser una expresión de las distintas manifestaciones que tenemos en Veracruz, un estado que le gusta mucho el béisbol. Tenemos nuestra propia liga invernal de béisbol, independientemente de la del Pacífico y la mexicana. Tenemos equipo de fútbol, soccer profesional, tenemos equipos que participan también en la propia liga mexicana de béisbol y 2 equipos en el baloncesto profesional, que además es un deporte que no lo pela nadie. Y ahí apostamos como medio público hace muchos años por promover el deporte, por promover el básquetbol. Nos ha permitido sacudirnos ese fantasma tan político y poder generar polémica, generar mucho trabajo para difundir el deporte profesional,
pero también hemos entrado de manera importante en acercarnos a la gente con el deporte totalmente amateur, el acercarnos a las ligas infantiles, a las ligas juveniles y darles espacios que no tendrían. Y así tenemos fútbol de tercera división a los niños de 7, 8, 10, 12 años que pueden salir en distintos momentos en nuestros canales para que la gente los pueda ver, para que también se pueda conocer qué es lo que está pasando en el deporte en Veracruz. Sin duda importante y qué bueno que se intenta al menos desfutbolizar el panorama de la comunicación en México, no porque no nos guste el fútbol, nos encanta por supuesto, pero es lo único que se ve en los canales comerciales prácticamente y el resto de los deportes son absolutamente ninguneados, si no es que borrados. Muchas gracias por esta participación. Vamos a empezar a dar ya estas participaciones de ustedes, amigos y amigas que gentilmente nos acompañan. Para Fernando Chamizo hay varios, dice, lo importante de las redes universitarias no solo es que pertenezcan a alguna institución de educación superior, sino que integren a la comunidad universitaria en la experimentación y el riesgo, y no todos lo hacen. Radio universitaria, radio de la universidad y o estudiantil. Te las voy a leer todas para que entonces, dice Carlos de la UACM, el anterior no tenía un remitente. ¿Qué tanta vinculación existe entre los medios públicos y los medios universitarios? La ley del 2014 en México contempla la radio universitaria y ¿cuál es su papel si es que entonces la contempla? Daniel Ortega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, la nueva ley de comunicación hará que la comunicación sea pública en todos los medios y podrá dar trabajo a los nuevos comunicólogos. Aquí hay ya, bueno, una inquietud profesional y laboral. ¿Cómo ayudaría esa nueva ley en crear radios universitarias y tendrá recursos para que siga al aire? ¿Qué te parece con eso? Sí, porque… Mi memoria no